Hola a todas y todos. Hoy nos metemos de lleno en el funcionalismo, esa corriente de la psicología que no pregunta qué hay en la mente, sino para qué sirve, cómo nuestras funciones, nuestras capacidades nos ayudan a adaptarnos. Exacto. Vamos a ver cómo evolucionó esta idea, ¿no? Centrándonos en algunas figuras clave y también en cómo se empezó a estudiar el comportamiento animal de forma comparada. La idea es desgranar conceptos de gente como Baldwin, Dewey, Calkins, Smith y también de los pioneros en psicología comparada, Romanes, Morgan, hasta llegar a Thorndike. A ver si aclaramos un poco estas bases. Pues sí, un recorrido interesante. Empezamos, si quieres, con James Mark Baldwin. Él llevó la idea del desarrollo, el funcionalismo genético, bastante lejos. Sí, cuéntanos. Sus conceptos tienen nombres un poco particulares. Dinamogénesis, reacción circular. Sí, suenan técnicos, pero tienen su lógica. A ver, Baldwin veía la actividad psicológica como algo dinámico, que se desarrolla paso a paso. La dinamogénesis, por ejemplo. Bueno, es la idea de que un contenido mental, una idea, tiende a convertirse en acción. Ah, como que piensas en moverte y casi te mueves. Eso. Sobre todo en niños es muy visible. Luego, la reacción circular. Esto es clave. Es cuando repites una acción una y otra vez. Hasta que sale bien, ¿no? O hasta que consigues algo. Exacto. Pero ojo, no es una repetición mecánica tipo estímulo-respuesta. Evoluciona, se ajusta. Imagina un bebé intentando coger un juguete. Prueba, ajusta, prueba de nuevo. Entiendo, es una repetición inteligente, digamos. ¿Y la imitación? Para Baldwin, imitar no era copiar sin más. Era una reconstrucción activa. Tú ves algo, lo procesas y lo recreas a tu manera. O sea que cada uno lo adapta. Claro. Y esto es la base, según él, de la herencia social. Cómo aprendemos cosas de otros, cómo se pasa la cultura, ¿no? Y de ahí, de esa interacción, surge el yo, nuestra identidad. Muy interesante. Y todo esto lo conectó con la evolución, con la selección orgánica. ¿Cómo era eso? Que lo que aprendemos cambia la evolución. Bueno, es una idea potente. La selección orgánica dice que nuestra actividad, lo que aprendemos, cómo nos comportamos, eh, crea el entorno en el que vivimos. Y ese entorno modificado influye en qué características selecciona la evolución natural. O sea que nuestras acciones pueden guiar un poco por dónde tira la evolución. Exactamente. La ontogenia, el desarrollo individual, influye en la filogenia, la evolución de la especie. Da mucho peso al aprendizaje y a la cultura. Vale, vale. Pasemos a John Dewey, filósofo pragmatista, pero fundamental aquí también. Sí, Dewey es clave. Criticó mucho la idea simplista del arco reflejo, eso de estímulo-respuesta como una línea recta. ¿Y qué propuso él? Pues lo veía como un circuito coordinado, una función adaptativa completa. El estímulo solo es estímulo si es relevante para lo que estás haciendo, y la respuesta solo es respuesta si cumple una función en esa adaptación. Están ligados, son dos caras de la misma moneda. Cambia la perspectiva, desde luego. Y sobre la mente, hablaba de 3 niveles, o modos. El hábito, que son las rutinas aprendidas, el instinto, los impulsos básicos, y la inteligencia, que entra en juego cuando el hábito no basta para resolver problemas nuevos. La inteligencia es el motor del cambio activo. Adaptación activa. Eso es. Y Dewey también insistió mucho en la dimensión social. Rechazaba el individualismo a ultranza. Decía que el yo se forma socialmente y que, al mejorar la sociedad, nos mejoramos a nosotros mismos. Por eso defendía una democracia muy participativa, Una visión muy comunitaria. sí, y conectada con su psicología. Y ojo, Arland de Wicks, otro autor de la época, compartía esta visión progresista. Proponía formar a la ciudadanía científicamente para tomar mejores decisiones políticas. Una idea curiosa. Interesante esa conexión psicopolítica. Mencionaste también a Mary Whitton Calkins y George Herbert Mead. Sí, figuras importantes. Calkins definió la psicología como la ciencia del self, del yo. Intentó unificar el estructuralismo y el funcionalismo, viendo el yo como el centro de la conciencia. Además, fue la primera mujer presidenta de la APA y cuestionó las supuestas diferencias innatas de género. Apuntaba al aprendizaje social. Una pionera. Conductismo social. Suena un poco a oxímoron. Sí. A ver, Mead se centró en la conducta observable, como los conductistas posteriores, pero siempre en su contexto social. Su unidad de análisis era el acto. El acto. Sí, un impulso que nos lleva a actuar.
Y al hacerlo, seleccionamos activamente los estímulos del entorno que necesitamos. Es una idea muy funcionalista. La conciencia selecciona y estímulo y respuesta se definen mutuamente en la acción. Vale. ¿Y el gesto? El gesto es la clave de la interacción social para Mead. Es una acción que actúa como señal para otra persona y que tiene un significado compartido. Es el inicio de la comunicación y de los roles sociales. Como saludar o señalar algo. Exacto. Y el lenguaje para él son gestos vocales que hemos interiorizado. Eso nos permite pensar que sería como una conversación interna con nosotros mismos, pero usando esas herramientas sociales. ¿Y el otro generalizado suena complejo? Imagínalo como la voz de la sociedad dentro de ti. Son las normas, las actitudes, las expectativas de tu comunidad que has internalizado. Guía tu conducta. Para mí, el yo se construye desde fuera hacia adentro, a partir de cómo nos ven los demás. Fascinante. Todo muy conectado a la adaptación y lo social. Y esto nos lleva a la psicología comparada, ¿no? A ver qué pasaba con los animales. Eso es. La influencia de Darwin fue enorme. Querían ver si había continuidad mental. Romanes empezó recopilando anécdotas, historias sobre animales inteligentes. Pero se le criticó por antropomorfismo, por verlos demasiado humanos. Exacto. Le faltaba rigor. Luego llegó Morgan, más sistemático. Propuso su famoso canon de Morgan, o de parsimonia. Explica la conducta por la facultad más simple posible. Y observó el aprendizaje por ensayo y error, pero no como algo ciego, sino como un tanteo inteligente. Había debate ahí, ¿no? Sí, Loeb defendía una visión muy mecanicista, casi como robots respondiendo a estímulos, tropismos. Pero Jennings le rebatió, mostrando que incluso organismos simples aprendían por ensayo y error y se ajustaban al contexto. Y Yerkes usó laberintos, pruebas, un enfoque más práctico, viendo a los animales como modelos para entender a los humanos. Y con esto llegamos a Thorndike. Parece que aquí la cosa cambia de rumbo. Sí, Thorndike representa una deriva hacia algo más mecánico. Sus experimentos con gatos en las cajas problemas son famosos. Los metía en cajas y tenían que averiguar cómo salir, ¿no? Eso. Y él concluyó que no aprendían por entender el mecanismo, sino por ensayo y error accidental. Un movimiento casual que llevaba al éxito escapar o coger comida reforzaba la conexión entre la situación, la caja, y esa respuesta concreta. Y de ahí sacó sus leyes del aprendizaje, la ley del efecto. Si una respuesta va seguida de satisfacción, la conexión se fortalece. Si va seguida de malestar, se debilita. Y la ley del ejercicio, la práctica, la repetición, fortalece esa conexión. Para él, todo el aprendizaje se reducía a formar estas conexiones ER de forma bastante automática. Pero esto no gustó a todo el mundo, ¿verdad? No, claro. Otros funcionalistas y psicólogos como Köhler criticaron que sus cajas eran muy artificiales. No permitían que los animales mostraran su inteligencia real o tuvieran un insight, una comprensión súbita. Lo acusaron de simplificar demasiado, de reducirlo todo a un mecanismo ciego. Se perdía la complejidad de la adaptación inteligente que veían los primeros funcionalistas. Exacto. Y esta visión más mecánica, más asociacionista, preparó el terreno para lo que vendría después, el conductismo, la llamada rebelión conductista. Bueno, aunque no fue una ruptura tan simple. El conductismo, en sus distintas formas, cambió el foco a la conducta observable, medible, buscando una psicología más objetiva, más científica a ojos de la época y también más aplicada. Se alejó de la conciencia, de la introspección. Hemos trazado un camino, desde ese funcionalismo inicial centrado en la adaptación, el desarrollo, lo social con Baldwin, Dewey, Calkins, Mead, pasando por esos intentos de entender la mente animal. Hasta la visión más mecanicista del aprendizaje de Thorndike, que ya apuntaba en otra dirección. Un recorrido que muestra esa tensión constante en psicología, ¿no? Entre capturar la complejidad de la mente y buscar leyes generales, objetivas. Sí, y cómo estas ideas transformaron nuestra forma de entender el aprendizaje, la identidad, la sociedad, e incluso la propia psicología como disciplina. Y queda una reflexión final quizá. Al simplificar tanto la conducta, al buscar esas leyes ER, como Thorndike y luego los conductistas, cuánta riqueza de la adaptación activa, de la conciencia del significado que exploraron los funcionalistas, se pudo quedar por el camino. Algo en lo que pensar.